Me faltó poner a Elia Vial, que fue un compañero del otro chico que estuvo con nosotros, que es doctor en ciencias biológicas también. En realidad lo puse a nosotros dos por la presentación del evento, pero el informe también fue hecho por Elia. Entonces, como dijo Joel, en una primera instancia, junto con Martín y yo, hicimos una búsqueda bibliográfica de los problemas que tienen todas las hidrovías en particular. Y eso lo tratamos de relacionar, o sea, a partir de la búsqueda bibliográfica de informes científicos, ¿no? Y eso lo tratamos de relacionar con la hidrovía Paraná-Paraguay. Me sorprendió mucho el enfoque que le dio Álvaro. La verdad es que uno no conoce todas las ramas que hay, todas las aristas que tiene, pero entonces no sería un reset, ¿sí? Sino un complementar la información, como bien dijo Álvaro. La hidrovía Paraná-Paraguay está inmersa en uno de los ríos más importantes del mundo. Es el 10º río más importante del mundo en cuanto a caudal y tamaño. No es la única hidrovía que hay en la cuenca del Plata, pero sí esta es la más importante. Podemos mencionar la hidrovía del Mississippi, la del Danubio y la hidrovía Paraguay, que están son una de las hidrovías más largas y más complejas también, porque siempre están inmersas dentro de una planicie. Ahora vamos a ir viendo lo que significa eso. Bueno, ahora lo mencionó, en 1988 se empieza a crear, a gestionar todo lo que es la hidrovía, se empiezan a formar los comités, en el 99 Comité de Hidrovía Paraguay, en el 95 se empiezan a generar una serie de estudios de ingeniería, y de estos estudios vamos a ir hablando. Y lo que tenemos visto es que la información que hay sobre hidrovía es siempre de inferencias y de proyectos que hubo a partir de otros trabajos científicos, ¿sí? Estos estudios no están basados en estudios de impacto ambiental propiamente dicho, ¿se entiende? Es decir, una empresa que hace un estudio de impacto ambiental lo que hace es recopilar información de lo que hay y de lo que no hay, y eso es lo que expone en esos informes. Pero no tiene salida de campo, no tiene análisis, no tiene ningún desarrollo metodológico para explorar y visualizar esos impactos. En la hidrovía pasan barcos de diferentes calados, tamaños, barcazas, y por eso son constantemente que se tiene que estar dragando, refulando, acortando y ensanchando las playas y todo lo que tiene que ver con el canal. Y todo eso tiene una implicancia ecológica que en muchos de los informes no está nunca mencionado. Esto, por ejemplo, esta foto la saqué ayer. Cada uno de estos puntitos son todos los barcos que están circulando en la parte en todo el mundo, y particularmente en la hidrovía Paraná-Paraguay. Si ustedes se ponen en cualquier punto, en cualquiera de estos puntos, distintos colores, son diferentes tipos de barcos, con su transporte y demás. Para que haya semejante caudal de barcos, la hidrovía funciona prácticamente los 365 días del año, día y noche, y para eso tienen que acortar el tiempo de maniobra, y por eso se necesita hacer más dragado y más refulado y más ensanchamiento de los cauces, ¿sí? Perdón, una pregunta sobre eso. ¿Es la concentración de barco el color o el tipo de barco que está circulando? El tipo de barco que circula. ¿Y el celeste qué es? Es un barco. El celeste es un tipo de barco. Claro. Este es otro tipo de barco. El verde es otro tipo de barco. Fucsia. ¿Sí?
Y si vos te posicionas en cada puntito, te da la información, el origen del barco, lo que transporta y creo que también el tamaño. Perdón, y esa continuidad es la realidad, o sea, está como completamente, permanentemente cubierto. Sí, ese es el río. Sí, para tiempo real. Al tiempo real es el sitio. O sea que vos, eso es ayer, hoy diferente, te podés ver. Quiero decir, no hay un cambio de escala ahí entre el principio del barco, no. Está en escala real, si no lo miden, una foto de 10. Sí. A ver, si yo hago un zoom, sobre esto, no está tan pegado, ¿no? Pero la cantidad de barcos que se ve es grande. Claro. Sí, es medio tendenciosa la imagen. Claro. Si yo hacía un zoom acá. Claro, si la imagen es más grande, el barco parece. Claro, es más chiquito. Pero es importante el caudal de navegación. Para agregar un dato referido a esto en particular, como decía Álvaro, en 2019 tuvo la cosecha récord. El mes récord de circulación de buques fue agosto-septiembre de 2019 y un ejemplo de acá de Rosario era que por día entraban 7 buques de un calado, de una eslora de 300 metros y una manga de 50 metros, o sea, un buque de 3 cuadras de largo y media cuadra de ancho, y eso entraba 7 veces al día a los puertos de Rosario. Entonces tenías un espacio de buque, entre buque y buque, de 2 horas y media, o sea, constantemente estaba entrando un buque a los puertos de Rosario y que llevaban toneladas y toneladas de granos, minerales, etcétera, para tomar relevancia de que puede ser que en el zoom se alejen, pero en la realidad tampoco no hay mucho tiempo de espacio entre la circulación. Sí, también sobre el transporte de último hora, por ejemplo, asociado a esto, en épocas de cosecha gruesa, entran entre 10.000 y 15.000 camiones en la zona del cordón industrial. Así que para que tengan una idea que esto se extiende en el territorio también, no es solamente el río. Sumado al transporte ferroviario también. Claro. Pero el ferroviario es más ordenado, el tema que el camión es. Entonces, para que haya tal caudal de barcos y se hacen todos estos dragados para disminuir los tiempos de maniobra, ¿sí? Eso supuestamente tiene mayor competitividad. ¿Y cuáles son las desventajas de todo esto? En ninguno de los informes que estuvimos viendo y de los que tuvimos acceso, no está plasmado. O sea, no hay un informe que diga tal barco produce tal cosa, ¿sí? Es simplemente una búsqueda biográfica de los peces que hay, de los que no hay, y así. Bueno, ahora lo voy mencionando más adelante. Y como se dan cuenta, la hidrovía recorre todo el cinturón de humedales que tiene, que es todo el tramo medio, el inferior de Argentina. Todo este corredor de humedales presta diferentes servicios ecosistémicos, diferentes índoles, tangibles y no tangibles. El recurso pesquero, por ejemplo, también lo cultural, el paisaje. Por ejemplo, yo ayer estaba en el acuario del río Paraná, acá de Rosario, y mínimamente vi 3 o 4 buques pasando. Imaginen eso si uno está en una playa, sí, disfrutando del paisaje y está constantemente pasando. Aparte de que uno no puede acceder a deportes náuticos y demás. Entonces, ese es el otro punto, que todo este pasaje de buques no evalúan qué servicio ecosistémico se está perdiendo dentro de lo que son los humedales, o cómo los afecta. Sabemos que hay dragado de profundización, ensancho de rectificación, sedimento de suspensión, la destrucción de bancos de arena, los potenciales derrames, es
la introducción de especies, el ruido, la turbulencia, las olas, todo esto tiene un impacto ecológico que en los informes que uno, y repito esto, que uno vio, no están plasmados. Ninguno de estos tipos de impactos está cuantificado. ¿Sí? Ana y yo, que trabajamos en la parte de investigación en ecología del pez, para hacer un trabajo, determinar tal objetivo, ¿qué hacemos? Vamos al campo, diferentes veces en el año, tomamos las muestras y las analizamos. Los estudios de impacto ambiental de estas consultoras que nosotros estuvimos viendo y que tuvimos acceso, no tienen eso. ¿Sí? El único impacto, las únicas muestras que tomaron, o por lo menos que vimos, fueron muestras de agua. ¿Sí? Parámetros físico-químicos, metales pesados. Bárbaro, lo vieron, lo analizaron, dijeron hay tanta cantidad de metales pesados. ¿Qué pasó? ¿O qué detectamos en realidad? Lo vimos que tomaron una vez al año. El río Paraná tiene una dinámica de creciente y bajante, ¿sí? Donde si vos si estás en una creciente, por sentido común, el contaminante se diluye. Si estás en una bajante, la concentración, el contaminante está más concentrado, ¿sí? Y eso no está analizado de esa forma. La otra es que tampoco quisieron, en ese informe que vimos, es que los diferentes metales pesados, diferentes parámetros físico-químicos, en las diferentes estaciones de muestreo que tomaron, no hubo una interrelación entre esos, ¿sí? No se relacionaron. Entonces dijeron, son como datos puntuales, porque no se sabe en totalidad qué está pasando, ¿sí? A eso vamos con los estudios de impacto ambiental de cómo se tendrían que hacer o cómo lo tendrían que llevar a cabo. La empresa lo puede tercerizar, que llama a un instituto o a una universidad, y bárbaro, y se plantea y se hace, pero no está de esa forma como lo vimos nosotros. Bueno, entonces todos estos impactos, obviamente, todas estas acciones tienen un impacto ecológico sobre la fauna, flora y sobre el propio ecosistema. El dragado de profundización, el ensancho de rectificación, las dunas del Paraná. En el fondo del río Paraná hay dunas, ¿sí? Hay, como las dunas del desierto de Sahara, lo mismo tenemos en el fondo del río Paraná. Esas dunas fue estudiada justamente por Martín Blettler, en donde encontró diferentes organismos, diferentes abundancias, según el lado de la duna, la posición y demás. Pero, ¿cómo lo estudió? Lo estudió por un objetivo particular, ¿sí? Como la mayoría de los estudios que se hacen que hacemos, no en un sentido de decir el impacto de la hidrovía. Y bueno, y en uno de los informes, estos son organismos bentónicos que están en esas dunas, a 5 o 10 centímetros del lecho del fondo. Y en uno de los informes, el dragado, ¿sí? La refrigeración y demás, la rectificación, no genera impacto. Esa es la conclusión. ¿Por qué? Porque estos bichitos, si vos no lo ves al microscopio, no lo ves, y como una vez me dijo un funcionario, siempre digo lo mismo, abajo del agua, como si no se ve lo que pasa abajo del agua, no pasa nada. ¿Sí? Y menos con estos bichitos. Estos invertebrados son los que consumen el sábalo, y el sábalo es, aparte de la materia orgánica de todo lo que está en el lecho del fondo, es la principal especie exportadora del río, de las pesquerías acá. El dragado, rectificación, además produce diferentes alteraciones en la morfología del cauce, la alteración del régimen hidrológico, modificación de los parámetros hidráulicos, aumento de la velocidad de corriente. Esto, si empieza a aumentar la velocidad de corriente, empieza a lavar el río. Y un ejemplo es como lo que está pasando en el tramo de Leyes, en Santa Fe, en Leyes y la laguna Setúbal, que
el ingreso y modificación que está teniendo el ambiente va a transformar todo eso, la laguna Setúbal va a terminar de desaparecer y va a generar va a ser un tributario más, ¿sí? O sea, se pierde en ambiente. Suspensión de sólidos y transparencia, calidad de química del agua y sedimentos. Bueno, toda esta actividad afecta al ecosistema de los deltas y humedales. Con esto de la velocidad de corriente, como va arrastrando, ¿sí?, todo el sedimento, el delta, que es donde la parte que termina el río, va a empezar a crecer y también empezar a desaparecer ambientes que son esenciales para las especies migradoras, que son las principales especies de exportación. Esta es una foto de 2019, o sea que el dragado funciona a full, digamos. No sé si paró en época de pandemia. Bueno, para ellos no hubo cuarentena, digamos. Y al contrario, porque cuando esté bajante se puede agregar más en algunos casos. Sí, exacto. Bueno, con eso de la bajante, nosotros estamos trabajando ahora con esto de la bajante, cómo afecta a los peces y demás. Y bueno, se determinaron cotas para el funcionamiento ecológico de los humedales y demás. Solamente para que se den una idea, si el río está por debajo de los 2,3 metros, por lo menos en el área de Santa Fe, solamente el 7% de la planicie está inundada. Hay una pérdida de hábitat importante para las especies y demás. Y cada vez que decían, bueno, abrieron las compuertas, el río creció 1 metro, y se ponían contentos porque mejoraba la situación y todos decían, va a haber navegación. Pero a nadie le importaba si eso era suficiente para el funcionamiento ecológico del sistema. Los bancos de arena, ¿sí? Todo esto es parte de la geomorfología, del paisaje del ecosistema del río Paraná, que tampoco hay estudios de la importancia de que tienen estos bancos de arena, ¿sí? Y de vuelta, de casualidad, a través de una tesis de doctorado que estamos dirigiendo con la PIA en el laboratorio, Florencia Eurich estudió los bancos, empezó a estudiar los bancos de arena, pero también, no en un sentido de cómo afecta a la hidrovía los bancos de arena, ¿sí? Por mero conocimiento nomás de que había un ambiente que nunca se estudió y lo vamos a estudiar. Y vean, esto es para que vean la diversidad de especies que hay en las lagunas, que las lagunas siempre son los lugares más diversos. Los bancos de arena también tienen la misma tendencia. Ah, sí, bueno. Bueno. Que la abundancia de especies que hay en las lagunas y en los bancos de arena. ¿Sí? ¿Y a dónde va la arena, no? Bueno, claro. Que desaparece todo. Bueno, rápidamente vimos que estos bancos de arena son de refugio para las especies para los juveniles de las especies migradoras y de otras especies. El impacto de la diversidad con la especie invasora, estaba mencionando la importancia del mejillón dorado, como invadió todo el tramo del río Paraná. El efecto del ruido, que tampoco se sabe qué pasa, el efecto de la turbulencia, el choque de las olas contra las márgenes, ¿sí? Los potenciales de derrame, que hubo uno recientemente, derrame que supuestamente hay protocolos para contener estos derrames. Creo que funcionan, la verdad no lo sé. Y lo que hay que tener en cuenta es que toda intervención de origen antrópico siempre tiene un efecto tiene un impacto, sea mucho o poco, sobre el ecosistema. Siempre va a haber algo, por más que diga no, es amigable con el medio ambiente, esto y que lo otro. Y con todo esto lo que quiero cerrar es que no tenemos
no hay una cuantificación de estos impactos. Entonces, al no haber una cuantificación, no sabemos cómo manejarlo, ¿sí? Eso Ana lo va a expresar más ahora, enseguida. Entonces, necesitamos saber y medir estos impactos. En las búsquedas que nosotros hicimos, y como nos pasó a nosotros, ningún instituto, ninguna universidad evalúa los impactos. O sea, no está como eje de investigación el impacto de la hidrovía. Sí sabe lo que pasa con los peces, en tal situación o qué tal otra, pero el efecto que tiene la hidrovía sobre el ecosistema no está estudiado. Y lo que proponemos, bueno, es generar estos muestreos con monitoreos constantes para que haya un seguimiento de estos impactos. Y justamente ayer, en la charla que hubo ayer en el acuario, dijeron que se firmó un decreto en donde, bueno, y todos estos impactos obviamente para estudiarlos tiene que haber financiamiento, ¿no? Este decreto tiene que ver con eso, que supuestamente el peaje que se le cobra a los barcos, parte de ese peaje, ese canon, va a haber un canon para financiar estudios de impacto ambiental, ¿sí? Está firmado. De ahí a que se haga o que se lleve a cabo, no sabemos. Por ejemplo, Itaipú, que es una de las grandes represas de Brasil, financia estudios, está estrechamente asociado con la Universidad Estatal de Maringá, que es donde yo me doctoré, y paga, o sea, financia estudios para que se evalúe el impacto que tiene la presa en la diversidad. Esto acá yo no lo he visto, por lo menos, ¿sí? Y bueno, ahora va a continuar Ana. Bueno, buenas tardes a todos. En principio agradecer la invitación, como ya dijeron los colegas. Mi nombre es Ana Pía Raufetti, yo soy licenciada en Biodiversidad, doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional del Litoral. Me dirige el doctor Luis Alberto Espínola y trabajamos en el mismo laboratorio. Nosotros trabajamos en el Laboratorio de Hidroecología del INALI, primer instituto de investigación del CONICET, nos encanta decir eso. Y además de haber iniciado hace poco la carrera como investigadora asistente en CONICET, también soy docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL. Lo que yo vengo a presentar hoy, un poco más duro y espero que no sea tan embole, tiene que ver con específicamente el último trabajo, informe que elaboramos con el doctor Luis Espínola, Eli Abrial, que es francés y ahora está en Francia, por eso no está acá, y quien habla, que básicamente fue una evaluación temporal de la gestión ambiental de la hidrovía Paraguay-Paraná en el tramo medio inferior del río Paraná, que no sé si ya lo tienen publicado o en breves, digamos, pero bueno. No se asusten por la cantidad de texto, yo lo voy explicando, pero bueno. El objetivo nuestro específico, como vieron, Luis ya mencionó muchas de las cosas que nosotros fuimos trabajando, pero bueno, Luis y Martín, que es otro investigador de nuestro laboratorio, ya habían realizado este primer informe como para dar un estado de situación de lo poco que se conoce o qué se esperaría en realidad, ¿no? de un estudio de impacto ambiental o de los programas de gestión ambiental de una mega obra como es esta hidrovía, ¿no? Pero no lo hicieron evaluando información específica, como dijo Joel, de la hidrovía, sino qué es lo que se debería hacer o consideraciones generales considerando otras hidrovías del mundo. Nosotros acá en particular lo que hicimos fue, la gente de Cauce nos contactó y nos dijo, accedimos a toda esta información, tenemos todo este material, lo queremos analizar y bueno, desde ese punto de partida empezar a charlar en conjunto los objetivos. Es que lo que quisimos hacer fue justamente evaluar los principales impactos que ocasiona la hidrovía Paraguay-Paraná, específicamente en el tramo Santa Fe al océano. No consideramos todo, ahora voy a explicar cómo se organizan estos estudios porque es un montón, profundizando el estudio de análisis, pero esta vez de la documental específica a la que se pudo acceder. O sea, ahora no estamos teorizando con lo que se dicen o lo que salen en medios de comunicación, sino que es específicamente los planes de gestión, los estudios de impacto ambiental que ellos publican.
y que los órganos de control que no había y que recién ahora los hay, deberían haber dado a comunicar. Y discutir a partir de esto que nosotros analizamos cuáles creemos son los principales vacíos de información y a partir de estos hacer recomendaciones, que es lo que nosotros desde nuestro humilde lugar, porque somos biólogos, no somos todólogos, pero de lo que nosotros vemos qué es lo que creemos que falta o, si ahora lo toma la UNR, bienvenido sea, qué cosas creemos se deberían hacer, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando uno agarra un estudio de impacto ambiental o un plan de gestión ambiental, que es la documental disponible, básicamente siempre la información se divide en dos grandes áreas. O sea, todo lo que es territorio argentino se divide en la parte de Santa Fe a Confluencia, o sea, la confluencia del Paraguay, que como dijimos básicamente tiene solamente obras de balizamiento, hasta ahora al menos no hay obras, digamos, de rectificación de meandros, porque esta zona es más acá de la planicie, ni tanto necesidad ha habido de hacer profundizaciones. Lo que sí ocurre claramente de Santa Fe al océano, que es el tramo que nosotros analizamos, que a su vez se divide en dos grandes sectores, que es de Santa Fe a Puerto San Martín, o sea, a esta altura, donde va a empezar el delta, y del delta a la desembocadura. Acá van a ser los grandes cambios geomorfológicos que habrían ocurrido en el Paraná, que nosotros creemos no han sido estudiados como se debe. Y a su vez, entonces, el tramo Santa Fe al océano se divide en cuatro grandes sectores, que sería el final del tramo medio, el Paraná inferior, nosotros lo consideramos el Río de la Plata, pero ellos hacen subdivisiones con lo que es el Paraná de las Palmas hasta lo que es el Río de la Plata y el océano. Entonces, bajo ese esquema es que cada uno de estos programas presenta siempre la información. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros entonces? Como está ahí el señor tirado, no estábamos con un libro, sino que estábamos con la computadora, pero fue empezar a abrir cada uno de los PDFs, imagínense el tiempo que lleva esto, cada archivo, cada drive, con mapas, con fotos, con imagen, intentando abrir y primero ver si el nombre de lo que decía que era el archivo coincidía con lo que tenía dentro. No, olvídense, uno esperaría que mega obras como esta tengan todo organizado, esquematizado, digitalizado, pues no esperancita. Eso no ocurre, entonces primero era chequear que lo que estuviera fuera lo que decía que era el título, después de eso ver por años, que es por lo que contábamos, qué grandes vacíos teníamos y qué es lo que íbamos a analizar, porque claramente no le podíamos dar a todo el mismo orden de importancia. Entonces, analizamos en líneas generales cómo se esquematizan y qué información brindan los estudios, o sea, las evaluaciones de impacto ambiental, y analizamos en profundidad una, como ya explicaban bien, no se hacen anualmente, son procesos por cambios de licitación. Entonces analizamos la del año 2007, que era la más completa que teníamos en cuanto a cantidad de capítulos. Siempre entramos Santa Fe al océano. Analizamos las campañas de monitoreo ambiental, que desde el 99 se empiezan a presentar, y todo lo que les voy a mostrar sigue el mismo formato y esquema. Los planes de gestión ambiental, que eso sí son cada 2 o 3 años, a veces la renovación al menos de lo que está disponible, y los informes ambientales mensuales o anuales, que también no están todos completos, no es tanta la información, pero tienen una determinada periodicidad al menos. Entonces esta es la documental que nosotros pudimos ver. Ya se dijo esto de la cuestión temporal, no lo voy a repetir, simplemente voy a decir que del grosso de la información que nosotros encontramos, que fue mucha, ya en el año 1995, cuando ya había salido el fideicomiso, o sea, la licitación que se aprueba por Hidrovía Sociedad Anónima, se establece que se debía de crear un órgano de control, que es este que preguntaban recién. Bueno, ¿quién evalúa estos impactos de evaluación ambiental? Porque yo no me los voy a autohacer, tengo que pagarle a alguien para que los haga y se supone que el Estado debería controlar cómo están hechos. Bueno, este órgano de control no se creó hasta el 2021, sépanlo, entonces era muy difícil, un gran problema en muchos países, entre ellos Argentina, justamente el control, como ya dijeron mis colegas anteriormente. Y lo que se marca en el informe, de nuevo esto es un informe como de 100 páginas, no voy a poder mencionar todo, voy a lo más grosso, es justamente los vacíos de información. Entonces, por ejemplo, están citados en los trabajos que se hace un primer estudio de impacto ambiental, una evaluación de impacto ambiental con todo lo que esto amerita, antes de que entre en obras la hidrovía, si bien ya funcionaba como gran corredor, ¿no es cierto?, pero está citado al año 93, pero ese no está disponible, y en la respuesta que hace la gente hasta el pedido de información nos van a decir por qué, pero eso lo muestro más adelante. Entonces, toda la documental a la que nosotros accedimos, como dije, justamente porque CAUCE y otras organizaciones hacen un pedido de acceso a la información, ¿no es cierto? Y entonces la Secretaría o Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables le da acceso a esta información, a estas carpetas. Y en la respuesta que ellos les dan, justamente reconocen, por eso ahí lo cito, que hay vacíos de información y hay faltantes. Y sobre todo se excusa que esto se debe a lo viejo que son los documentos. Entonces ponen: en lo que respecta a los estudios de impacto ambiental de los años 93 y 96, no se pudo encontrar registro, como también que, dado la antigüedad y el volumen de parte de la documental requerida, o sea, imagínense que cada estudio de impacto ambiental son como 7 capítulos, acá te ponen el 3 y el 5, o sea, todo parcheado básicamente, lo cual complejiza mucho más el tratamiento de la información.
Entonces los invitan a visitar la organización precisamente y ver si encuentran ahí, digamos, la documental faltante. Esa es la respuesta oficial, digamos, que le dan a los chicos ante el pedido. Bueno, dentro de los archivos que encontramos hay específicamente un archivo de un Word que parece totalmente insignificante, y uno diría, ay, mira un archivito más, que es la nota de dirección de control técnico, información de relativa importancia, así le ponen. Cuando uno entra a ese archivo, adentro tenía 1.800.000 archivos más, y decimos, vimos todo, no era tanto, llevamos un mes y medio. Resulta que esto adentro tiene desde cartografía, niveles hidrométricos, datos mensuales de carga de sedimento, de calidad de agua, de un montón de cuestiones que acá están, que hacen al balizamiento, a la zona de descargas, a los cambios en las trazas, o sea, todo eso lo tienen, te lo tienen cargado y tipo te lo tienen como, fíjate qué interpretás y cómo lo analizás. Porque uno de los grandes problemas que vimos, y ahora voy a ir mencionando algunos puntos, es que justamente información hay, y hay mucha, la dieron a disponibilizar, si bien no se cumple con lo que sería el acceso a la información de que esté disponible para todos, pero el tema es cómo está presentado y que nunca hay interrelación entre los datos, digamos. Es como tomar datos sueltos de cada ítem y dejarlo ahí plasmado. Yo lo tomé, yo cumplí a todo esto, ahora cómo impacta cada cosa, vos fíjate, que alguien más lo haga. Entonces, de la estructura de los informes, todos los planes de gestión ambiental, los famosos PGA, que están disponibles, y las evaluaciones de impacto ambiental siguen siempre este mismo formato, que eso lo van a encontrar detallado con qué es lo que relevan en el informe. Un programa de manejos por pasos, un programa de evaluación de calidad de agua, un programa de evaluación de calidad de sedimentos, programa de comunicación social, programa de contingencia y seguridad, programa de manejo de residuos, programa de higiene, seguridad laboral y salud ocupacional, programa de educación ambiental para operarios, digamos, ¿no? Y programa de actualización del plan de gestión ambiental, que eso siempre lo van a hacer a partir de fuentes secundarias, como dijo Luis, o sea, siempre a partir de bibliografía existente, nunca por trabajos de campo. Entonces, esto, como digo, es alguno de los principales puntos que vamos a ir mostrando qué tipo de información nos muestran. ¿Qué es lo primero que hacen? Cuando hoy Luis creo que en un momento les dijo, bueno, y esto tiene impacto nulo. ¿Por qué nosotros le podemos decir que tiene impacto nulo o -1 más 1? Porque ellos crean justamente indicadores, que es lo que se hace en cualquier estudio de impacto ambiental, ¿no? Ver cómo se va a evaluar ese impacto. Entonces crean indicadores de diferentes jerarquías hasta llegar a un indicador global final, que es lo que va a terminar diciendo. En elementos esto impacta negativamente, pero como es puntual, es rápido y es alejado, en realidad le ponemos valor nulo. En los peces esto, ahora vamos a ver por qué, no tiene efecto. ¿Por qué? Porque se pueden escapar. Entonces resuelven con números que no están basados en trabajo de campo ni experimentales una evaluación de impacto ambiental. ¿Es loco? Se ponen capas. ¿Cómo? Se pueden escapar. Se pueden escapar, tienen capacidad de nada. Entonces como se mueven no se afectan. O sea, no es que lo puede matar una hélice, no. Eso no pasa. Entonces, por ejemplo, el programa de evaluación de calidad de agua y sedimentos, lo mostramos juntos porque así lo procesan. Como ya dijo Luis hoy, estos son datos anuales que se toman en determinados puntos. Son unos 24 puntos de Santa Fe al Océano y 29 en Santa Fe a Confluencia. Entonces, esos puntos uno diría, bueno, buenísimo, están midiendo cómo es la calidad del agua, qué pasa en la columna de agua con la carga de sedimentos, y uno ve que toman un montón de parámetros físico-químicos y que hacen a la granulometría. Bueno, ¿qué problema tienen estos valores? Primero, que son aislados, como dijimos, los toman en un lugar una vez al año, no se considera la estacionalidad, no se consideran las fluctuaciones del nivel hidrométrico, que en un río como el nuestro son claves. Y después, estos valores así de hermosos como estaría, que los llevan, digamos, a niveles guías de la CARU, o en el caso de sedimentos de Países Bajos, digamos, de redes internacionales, los contrastan, dicen, bueno, no está afectando, está en buena calidad y demás. ¿Qué es lo que pasa? Si yo dejo esto aislado y simplemente doy un valor y no lo llevo a su impacto en elementos, a su impacto a los microorganismos, no lo sumo con el cambio en la turbidez, no lo sumo con la carga de sedimento cuando hago justamente el dragado y después deposito en el otro lado, que estoy removiendo bichos con carga de sedimento, con microplástico, que eso sí acá no está estudiado, y un montón de otros contaminantes, es como que tengo el dato, acá los datos de calidad de agua y sedimento. ¿Cómo impactan en la biota? No sabemos porque nadie lo entrecruzó, digamos. Es un dato suelto. Entonces todos los parámetros, que son un montón, están tomados. Lo que no están evaluados es justamente desde un enfoque ecohidrológico, digamos. Están tomados desde un punto de vista físico-químico para cumplir con lo que dice la reglamentación, lo presentamos, pero acá no hay trazabilidad, no se analiza qué pasó antes y qué pasa después, no se analiza si hay un cambio con la cuestión de la bajante, como decíamos hoy, no se analiza cuál es el impacto, por ejemplo, cuando se ocurre la pluma, por ejemplo, de sobreconcentración, ¿no es cierto? Esta pluma que ocurre después del dragado, cuánto tiempo dura, qué efecto va a tener en la biota. Entonces, se trata, digamos, de modo muy aislado, digamos.
Nosotros creemos justamente que pese a lo completo entonces que es la información, justamente debería evaluarse de esta otra mirada que tenga en cuenta una visión más ecohidrológica. Eso en realidad es lo que quería empezar diciendo, pero ya lo dijeron, que lo primero que nosotros rescatamos es como que la evaluación de impacto ambiental en sí no parece estar pensada para un mega río con la envergadura que tiene el río Paraná, y entendiendo que es un sistema socioecológico económico complejo. O sea, no hablamos solamente, acá lo que siempre tratan los informes es como que lo que pasa en el río, lo que nos decían los chicos el otro día, es como qué pasa con las embarcaciones y ni siquiera en detalle, cómo podrían verse hipotéticamente, porque todo se teoriza, impactada la biota, pero no vemos nada de lo que pasa en el territorio, no vemos nada de lo que pasa en la planicie, no vemos nada de cómo eso va a repercutir en la biota, no vemos nada de lo que tiene que ver con contaminación del paisaje, del sonido, la cuestión de los ruidos, del cambio en la velocidad de la corriente. Todo eso está dejado de lado como que realmente fuera algo despreciable. Y en el informe del 2007, que creo que estudiamos más puntual, ellos ponen: la calidad del agua se presenta sin afectación en 11 años. En este punto es importante resaltar que en 11 años de concesión de hidrovía no ha recibido reclamo de la empresa proveedora de agua para uso industrial con relación a la afectación de la calidad del recurso por acciones de dragado y descarga. Vuelvo a decir, a como toman los datos, sería muy raro que vos tengas una denuncia de algo porque no estás midiendo realmente calidad de agua, ¿sí? Ni lo estás trasladando con otras cuestiones. Entonces, creemos que es como bastante burdo hacer esta declaración, digamos, pero bueno, como ellos presentan la información y al tipo de enfoque de dato puntual anual que toman, es esperable que puedan hacer, digamos, esta aseveración. Pero bueno, de nuevo, no acordamos tanto con que sea tan así. Entonces creemos, a modo de recomendaciones, que es lo que el informe trata de ir haciendo, analizando lo que encontramos con recomendaciones de cómo se debería hacer, se deberían tomar tanto datos de calidad de agua como de sedimentos, considerando la variabilidad de espacio temporal y también en planicie, claramente, no solamente en cauce principal, y analizar posteriormente los resultados, pero más de modo crítico, analítico, no solamente descriptivo, digamos, y que haya un entrecruzamiento con las variables, que es lo biótico que vamos a ver después. Dije que uno de los puntos es el programa de comunicación social. Ahí justamente esta gente ya menciona que tiene que haber programas de comunicación, o sea, para dar a conocer a la sociedad qué es lo que la hidrovía hace, y estaban pensados mecanismos, estamos hablando del informe del 2007, ¿no? Entonces presentan una página web que intentamos entrar y no existe y tampoco te redirecciona a ningún lado. Y en el 2019, porque dijimos, bueno, capaz que nos quedó muy viejo el informe, era 2007, vamos a darle un changüí a esta gente, fuimos a buscar el del 2019, el informe más nuevo, un plan de gestión ambiental, a ver qué pasaba. Supuestamente estaba a cargo de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, pero tampoco. No encontramos nada, no te redirecciona a ningún lado, y como todos sabemos también pasa esto que cambian todo el tiempo de quién está a cargo de la información, entonces todo queda en la nebulosa de Marte dando vueltas y no encontramos nada disponible, al menos de acceso para todo el mundo, digamos, para público conocimiento. Vuelvo a decir que con el cambio de concesión, si se quiere, a partir de septiembre del año pasado se presenta la nueva administración y por decreto se establecen los nuevos canales de comunicación, y al menos nosotros pudimos acceder a un par de informes que fueron presentados, y está pensado que la comunicación, digamos, sea mensual. Me adelanto un poco acá, ya dije que claramente es importante que haya una comunicación de acceso a todos, de fácil acceso, ¿no es cierto?, y estandarizado para todo el mundo. El programa de manejo de residuos no lo profundizamos nosotros porque realmente lo que maneja toma solamente lo que son residuos generados a bordo de los barcos, o sea, no se va afuera de lo que pase por fuera del barco, es simplemente todo lo que venían trasladando, cómo lo tienen que descartar, qué es lo que tienen que hacer, y un plan de contingencia, como se dijo en el caso de derrames o baterías en desuso o cuestiones por el estilo, pero no avanza mucho más que ahí y son todas cuestiones internacionales, digamos, a lo que se responde. Está pensado un plan de educación ambiental que, como dije, esto es específicamente para el personal que trabaja en todas estas zonas portuarias, que tendrían que saber de clasificación de la basura, control de derrames y pensar en la eficiencia energética, y lo único que se presenta en estos planes entonces es que tienen que presentar normativas, procedimientos ambientales y dar capacitación a esta gente para que sepa cuál sería un buen accionar como amigable con el ambiente, ¿no? Y esto, que sería como a nuestro modo de ver como biólogos, como lo más llamativo, lo más negativo si se quiere, es el programa de actualización de la información. Uno acá esperaría, esto que mencionaba Luis, decir, bueno, tales organismos del Estado, universidad pública, privada, va a estar a cargo de hacer los estudios de impacto ambiental, un monitoreo del estado de la fauna y la flora y la calidad del agua y del sedimento del río Paraná en zona de implicancia. Bueno, no, señores. Lo que acá dice justamente es que
se van a basar en recopilación de información secundaria. ¿Qué quiere decir? Voy a la bibliografía. Todo aquello que no haya sido estudiado, que no haya sido publicado, no necesita ser considerado. Por lo que, si no hay fondos para analizar, además, la magnitud que tiene, por eso podemos tener plata para hacer un muestreo así de chiquito en 4 lagunas, cerca de Santa Fe, pero estamos hablando de una magnitud del río Paraguay hasta la desembocadura con el océano. No, alcanza con 3 lagunas, señores. Esto necesita presupuesto de millones para hacer un monitoreo en el largo tiempo. Esto no está pensado, simplemente se piensa hacer una consulta de fuentes secundarias y que lo dicen abiertamente. De esa manera actualizan la información. Y ahora sí voy con información que para nosotros creemos importante mencionar, al menos las cosas más llamativas que encontramos, de los impactos en la biota. ¿Sí? Lo otro era los planes de gestión o de manejo, cómo se organizan, y ahora son cuestiones que encontramos. Lo primero a decir es esto que dijo Luis. Van a ver que los informes, o sea, todas las evaluaciones se organizan evaluando estos grupos, lo que es el fito y zooplancton, el nécton, que son los organismos mayores móviles, el ictioplancton y el bento, que es el que hoy mencioné antes. En esos 5 grupos ellos evalúan cuál sería el grado de impacto de cada una de las actividades. Del dragado, de la pluma de sobreconcentración, de los cambios en la velocidad del corriente, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de nuevo? No hicieron ni un muestreo de campo, ni siquiera un intento de hacer un estudio de modelización o algo experimental en alguna universidad. Son todos datos bibliográficos. Entonces yo tomo lo que pasó en el río Mississippi o tomo lo que pasó en otras hidrovías de Alemania y lo traslado a lo que podría pasar acá. Y en función de eso digo si el impacto es -1, 0, +1 o qué es lo que puedo pasar. Básicamente para lo que es el fito y zoo, para los que no conozcan, son microorganismos invertebrados de la columna de agua, animal y vegetal, que ellos lo consideran y lo analizan. Lo que dicen es que habría cambios esperables, sobre todo cuando ocurre la pluma, ¿no es cierto?, de sobreconcentración por el dragado. ¿Por qué? Porque estos organismos justamente responden fuertemente a cambios de la temperatura, ¿sí? Y a cambios de la luminosidad y a la transparencia. La turbidez, imagínense que cambia cuando hay remoción de esos volúmenes de arena y sobre todo cuando cae nuevamente la pluma de descarga. Entonces, eso sería lo más afectado, pero de nuevo dicen que el efecto sería insignificante. No hay ningún efecto esperable, digamos, en las comunidades. Vuelvo a decir que nadie intentó ni siquiera medirlo, pero lo ponen como, no, el efecto es inesperado. El bento, organismos microscópicos que viven entre los granitos de arena, ¿sí? En el fondo de los lechos del río, de las lagunas y demás. Estos organismos le dan un poquito más de bolilla, ¿por qué? Porque como dijo Luis, son parte importante de la cadena trófica, o sea, la cadena alimenticia de los peces, entonces le dan otro peso, pero de todas maneras dicen que se estipula de baja magnitud el impacto esperado. ¿En qué se amparan ellos? En que la extracción es muy puntual, que la pluma de sobreconcentración cae muy rápidamente después de una determinada extensión y que como las actividades son, creo que la media que está publicada es de 4,5 o 5,2 días de actividad de dragado en total, digamos, en cada uno de esos puntos, según ellos es como totalmente despreciable para la cantidad de estos miles de bichitos que están entre los granos de arena. Así es como, bueno, no hay que darle tanta bolilla, no pasa nada, entonces de nuevo resultado final esperable, despreciable, 0. Vuelvo a decir, dato de campo, ninguno. Es todo basado en la bibliografía. El ictioplancton, que ahí entramos más nosotros como biólogos que estudiamos peces encima, son los huevos y las larvas de los peces, ¿sí? Acá sí ellos mismos hacen cargo de que en la bibliografía encuentran que hay efectos letales, porque las larvas sobre todo dependen muchísimo de esta carga de sedimentos en la columna para alimentarse, por la cantidad de gasto energético, ¿sí? Para el sobrenado, para la sobrevida. Entonces ellos dan datos, acá sí más específicos encontramos, de qué pasa cuando la concentración de la pluma de sedimentos, no los voy a volar con datos, pero qué pasa cuando dura más de 4 días el dragado, qué pasa cuando es más la cantidad de tantos miligramos de sedimentos. Y encuentran efectos nocivos, digamos, totalmente negativos, quiero decir, según los tiempos de exposición del dragado para el ictioplancton. El nécton, que serían los peces móviles, digamos en este caso, si nos importaran los peces, pero todo lo que tiene movimiento, organismos mayores. Nuevamente, ¿por qué dicen que no habría impacto? Porque el impacto es 0, cuando uno lee acá dice, tendrían efecto 0 sobre el ensamble. ¿Por qué? Porque pueden nadar. O sea, como pueden nadar, se puede escapar. Entonces no lo va a afectar la velocidad de la corriente, no lo va a afectar el cambio de turbidez, no lo va a afectar el oleaje, no lo va a afectar el ruido de los barcos, nada de lo que pasa en ese río los va a afectar a los bichos. ¿Por qué? Porque pueden nadar. En eso ya está. No hay problemas con las hélices ni nada por el estilo. De nuevo, ¿amparados en qué? En bibliografía y fuentes secundarias. No hay trabajos ni mediciones para esto. Y claramente acá quiero mostrar esto antes del dato que sigue, que me parece lo más aberrante de todo lo que yo leí de todo, que la diversidad del río Paraná tiene más o menos 230, 240 especies
¿no es cierto? Luis, más o menos, según el autor, en el tramo medio del río Paraná, que tienen diferentes historias de vida, tienen diferentes requerimientos ecológicos y diferentes tamaños, no lo mismo una mojarrita que un dientudo, que la tararira, que un surubí, ¿no es cierto? Entonces, cuando esta gente va a analizar la bibliografía y decir por qué no le pasa nada, porque nadan, ¿qué es lo que citan? A los salmónidos. ¿Qué tiene que ver un río de montaña, bajo, con piedras, transparente, y bichos que son, digamos, anádromos, que van del río al mar con un surubí, por ejemplo? Esto es una trucha. Si alguno comió trucha alguna vez, sabe que esto es un salmón o una trucha. Con un surubí así. Ah, bueno, no, yo encontré un trabajo del 2001 de Weaver y Clare, entonces dicen que el trabajo experimental es observar los distintos efectos biológicos causados por la suspensión de sólidos en salmónidos. Estamos hablando del río Paraná con una fauna nativa de 40 o 200 bichos y mencionan una exótica. O sea, yo si tengo que aprobar eso me parecería gravísimo, o sea, pero bueno. En salmónidos observaron efectos subletales y letales de ictioplancton. O sea que igual, en bichos que no son de acá, que no tienen nada que ver, te están reconociendo que tienen efectos subletales y letales, pero pueden nadar, entonces no pasa nada, el efecto final es cero. Es como, muchachos, entonces, bueno, refieren de nuevo a efectos de todos modos letales y subletales observados en los huevos y juveniles, que son los que después van a dar, digamos, a la cuestión reproductiva de juveniles y adultos, pero como el efecto es temporal, espacial y muy puntual, de nuevo, no pasa nada. Vuelvo a decir, no se analiza el ruido, no se analiza qué pasa con la velocidad de la corriente que se cambia, no se analiza qué pasa con las plumas de sobreconcentración, no se analiza qué pasa con las hélices, si hay mortalidades o no, pero el efecto final es cero. Y el ejemplo es un salmónido. Perdón, listo, avanzo. Bien, ya dije todo esto entonces. Claramente nuestra recomendación en esto es pongan plata y hagan estudios de campo, en criollo, lo voy a decir así. No se puede analizar un mega río como es el Paraná en función de bibliografía externa y encima hablarnos de especies exóticas para nuestro río y un río de montaña con 3 metros de profundidad, que yo puedo hacer pesca eléctrica, llevándolo a lo que es el río Paraná y la planicie de inundación que tenemos, después de todo lo que dijimos, la importancia del acuífero guaraní y todo. Entonces, nuestra recomendación es que claramente hay que hacer estudios de campo, hay que hacer monitoreos en el tiempo y hay que hacer relación con las variables, no tomar datos aislados. Y si no se pueden hacer los datos de campo, por costos y demás, se tienen que hacer modelaciones o se tienen que hacer estudios experimentales, pero justamente considerando nuestra fauna y flora nativa. Información sobre los puertos, lo digo muy breve, esta es información que se analiza pero de modo sumamente descriptiva. Hacen un listado de 800 páginas mencionando cada uno de los puertos de Santa Fe hasta Dock Sud en Buenos Aires, pero de nuevo la información es sumamente variada. En algunos profundizan con los tipos de barco, la carga, los productos que se exportan y un montón de detalles, y en otros te ponen 3 renglones. O sea que la variabilidad de los datos es como también una cosa bastante interesante analizar. Y una cuestión de la que yo no voy a profundizar por falta de tiempo, pero que el estudio hace mucho, es hincapié en los estudios de la cuestión geomorfológica, que de nuevo no está estudiado el enfoque que al menos nosotros creemos que tiene que tener. Hoy se mencionaba, el calado pasa de 26 a 32 a 34 pies, se quiere llevar a 40. Cuando se habla de eso, que parecen números chicos y no hay tanta diferencia, estamos hablando de profundizar el cauce principal. Profundizar el cauce principal no es solamente la remoción de la arena, sino que muchas veces esto necesita rectificar meandros, esto necesita rectificar determinados accesos, quiere decir que hacen nuevas conexiones de costa a costa para bajar los tiempos de intercambio, pero no solamente eso, sino que cambia la hidrología, porque yo estoy ensanchando el cauce principal, pero esa es agua, y sobre todo en bajante que se vio, que no va a la planicie. Entonces estamos viniendo de una crisis de bajante de 3 años, más todo lo que es el pedido de la ley de humedales, con el problema de las quemas y demás, y estamos diciendo que vamos a ampliar mucho más el cauce con agua que después no va a volver al humedal. Porque es una cuestión geomorfológica de la planicie que no puede hacer magia porque se necesite. Entonces estos son valores que están publicados en detalle, digamos, con análisis estadísticos de cómo fueron cambiando los volúmenes de extracción de sedimentos, siempre Santa Fe Océano, ¿no es cierto?, hasta la actualidad, y claramente se ve que durante periodos de las grandes inundaciones de 2010 y 2016 ocurrieron extracciones extraordinarias, porque es lo que necesita, lo que decimos ahora, o porque hay mucho o porque hay poca agua en el río, como pasó ahora, se tienen que hacer sobredragados. Entonces, de nuevo, acá creemos que se tienen que tener mediciones propias de los caudales y cómo eso se traslada al nivel hidrométrico del río, y para eso es necesario tener estudios geomorfológicos mucho más completos de los que se presenta en la información, que son meramente planos, digamos, o cartografías que no permiten analizar en conjunto nada de esto que tiene que ver con la altura del agua y los caudales, que de última es lo que depende de la conectividad del sistema. Bien. Entonces,
como para resumir, los principales datos que aporta el estudio ambiental, dijimos que son mediciones físico-químicas del agua, muestras de calidad de sedimento, información sobre volúmenes de sedimentos removidos, cartografía de trazado, calado, balizamiento, todo eso hay un montón, pero todo lo que es información referida a la biota o entrecruzamiento de información es inexistente, al menos con datos reales de campo. Y por último, no importa todas las recomendaciones la cual le den el trabajo, pero sí nos parecía importante decir que justamente ante los escenarios climáticos futuros que se plantean, ya sabiendo de que uno de ellos desgraciadamente es una reducción de caudales como la que se dio por un aumento de la evapotranspiración en el sistema mayor a lo que son los descargas a las altas cuencas, no podemos, o creemos al menos nosotros que el enfoque que tienen estos estudios de impacto ambiental se quedan muy cortos en intentar pensar acciones de mitigación si es que se piensa llevar a cabo este tipo de sistema productivo que claramente son las dos discusiones creo que hay que dar, ¿no? Por un lado lo que es el sistema productivo, qué producimos, qué queremos vender y hacer con el país, otra cosa tiene que ver claramente por el dónde lo sacamos, que en este caso es la hidrovía, y qué valor le vamos a dar a nuestro río Paraná.